8 minutos pasan de las 8 de la mañana y seguimos en Desayunos Informales y volvemos a hablar del tema inseguridad en nuestro país. Uruguay tiene una violencia estructural que nace sobre todo en los núcleos familiares y debe ser reconocida como un problema real para poder superarlo. Es algo de lo que afirmó en las últimas horas nuestro invitado, Charles Carrera, senador del MPP, y además hasta septiembre de 2017 fue director general de la Secretaría del Ministerio del Interior. Buenos días, gracias por venir. Hola, Charles. Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Bien, decíamos parte de tus afirmaciones. ¿Y qué crees que está haciendo el gobierno? Recién veíamos antes dilatando unas declaraciones del ministro del Interior, ¿no? Me dijiste, no estoy del todo de acuerdo. Estuvimos conversando antes de la tanda en lo que tiene que ver con el tema del derecho público. Yo creo que desde la izquierda nosotros tenemos que defender mucho lo que tiene que ver con lo público. Y en la gestión del Ministerio hemos aplicado, por ejemplo, todas las causales del TOCAF para que se hicieran las cosas y se hicieran en tiempo. Y un ejemplo de lo que lo hicimos es que el primer contrato de participación pública en nuestro país es el contrato de la construcción de una cárcel en Punta Rieles, que allí se hizo en tiempo récord y se lo ve como ejemplo Uruguay en ese sentido. ¿Pero no hay lentitud del Estado para atacar estos temas de inseguridad, como dijo el ministro en algún punto? Hay que trabajar sobre los problemas. Digo, yo realmente ahora no estoy en el ministerio, no puedo decir. Digo, lógicamente hay que respetar, hay llamados. Digo, ahora, por lo que conocimiento que tengo, se está haciendo un llamado para el norte del país, donde ingresen 500 nuevos funcionarios, porque muchas veces para atender la demanda del norte del país, la necesidad del norte, se utilizan funcionarios de la zona metropolitana que están en la Guardia Republicana y se dispone que vayan a ese lugar. Bueno, lo está sacando de un lado y llevando claro, al otro. La idea es tratar de focalizar acá en la zona metropolitana con los funcionarios que están y bueno, los nuevos ingresos. Ahora se está capacitando gente en el norte para el norte, ¿no? Para el norte, ese es un llamado que está caminando ahora, así que para diciembre esperemos que ya estén esos funcionarios. Ayer, Charles, en el espectador diste unas cifras que son ya conocidas, ¿no? Pero juntas impactan sobre el tema de la violencia estructural, sobre la cantidad de habitantes 100.000 y las cifras, por ejemplo, de suicidios 17,7, homicidios 8,1 y muertes en accidentes de tránsito 13,5. Con estas cifras igual, que es una tendencia en algunos casos histórica, ¿igual se puede trabajar en cambiar esa violencia estructural social? Sí, el cambiar esa violencia estructural tenemos que empezar a cambiar por nuestros más chiquitos, en lo que tiene que ver con la educación, en nuestros niños, niñas y adolescentes. Allí hay políticas públicas que se están desarrollando. La Ley Integral de Violencia de Género, que marca el desarrollo de una política pública en nuestro país en estos temas, va a ser un antes y un después. A partir de esta ley, todas las instituciones, y ahí estarían las instituciones educativas, tienen que desarrollar políticas públicas en ese sentido, y eso es muy importante para empezar a cambiar. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la igualdad, yo creo que vamos por un buen camino en ese sentido, pero bueno, tenemos que focalizar, si queremos cambios estructurales en la sociedad, tenemos que focalizar en los más chicos. Mientras tengamos 39.000, cerca de 40.000 denuncias, delitos de violencia de género y delitos conexos a la violencia de género, digo, es alarmante la violencia en nuestra sociedad. ¿Por qué creen que la opinión pública, de todas maneras, como que asume como el mayor riesgo lo que es la inseguridad en cuanto a las rapiñas, a la inseguridad en la calle y no tanto a estos delitos del hogar o a los suicidios que tienen cifras tan altas? Porque la opinión pública en general se manifiesta en contra de lo que es la inseguridad en la calle, ¿no? Con que los es real delitos también, ¿no? Es como dice, es real, digo, existen problemas reales, se está trabajando, se está incorporando tecnología, se están incorporando nuevos métodos de patrullaje, pero es real, es una demanda ciudadana que es real. Se está trabajando muchísimo en la transformación de una nueva policía, pero igual, digo, nosotros problemas tenemos. ¿Cómo ha incidido el nuevo Código del Proceso Penal? ¿Cuál crees que es la realidad? Porque también, desde la gente que está yendo a la cárcel, la que no, la actuación de la justicia... Mucha denuncia de inconstitucionalidad también. Exacto. Sí, bueno, yo creo que realmente el Código de Proceso Penal está siendo aplicado sin razonabilidad o racionalidad. ¿Por parte de los fiscales? Por parte de los operadores. Es un muy buen instrumento que innova en un montón de aspectos, es garantista, hay nuevos instrumentos, pero esos nuevos instrumentos no se están aplicando con la lógica y el sentido común que deben ser aplicados. ¿Faltó capacitación? ¿Por qué no? Me parece que lo que está faltando es lógica y sentido común. Mirá, ustedes... Entonces es mucho más grave entonces, porque... Pero, claro. Miren, no, pero hay temas, mirá. Hace poco tiempo veíamos una situación de violencia de género en Atlántida,
donde el hombre golpea a la mujer, el varón golpea a la mujer, después intenta incendiar el domicilio. Eso es una tentativa de homicidio. El fiscal se va por un proceso que se llama el proceso abreviado y el fiscal le imputa violencia privada. Eso no es racional. Eso no era lo que buscaba el nuevo instrumento. Y fue a prisión con 6 meses. Eso no es razonable. Hace pocos días me enteré que un delincuente, donde se le encuentra un arma que había participado en 2 homicidios, se dispuso primero prisión domiciliaria. Ese hombre violó la prisión domiciliaria. A la noche violó la prisión domiciliaria y fue a disparar en contra de un domicilio a una de las víctimas. Al otro día se lo dispone la prisión por 6 meses. Eso no es razonable. Eso no era lo que se buscaba. ¿Cuál es la solución a eso? ¿Cómo? ¿Cuál es la solución? La solución es lo que está haciendo ahora el Poder Legislativo. Está estudiando un conjunto de modificaciones que propuso el Poder Ejecutivo, donde el Poder Legislativo, que es el único organismo público en nuestro Estado de Derecho, que le puede marcar pautas de políticas criminales a los operadores judiciales. Entonces, por ejemplo, lo que se está diciendo ahora es, dejando negro sobre blanco, cómo es el accionar policial, que no deben haber dudas que la policía puede desarrollar una serie de tareas, que la ley de procedimiento policial está vigente, que por ejemplo, que el proceso abreviado se tiene que aplicar con ciertos márgenes y en ciertos lugares, en ciertos delitos no se va a aceptar que se vaya a ciertos mínimos, y para ciertas situaciones que son aquellas de los reincidentes y los reiterantes y los habituales, la regla tiene que ser la prisión preventiva. Ahí estamos en una discusión porque hoy, lógicamente, la prisión preventiva es como una medida cautelar. Y en este caso es una medida cautelar de protección a la sociedad. Pero entonces, yo creo que vamos a llegar en buen camino dándole razonabilidad y racionalidad en la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. ¿Pero no hay problemas de falta de recursos más allá del sentido común y la aplicabilidad que tiene este nuevo proceso? Quizás que sí, que falten algunos recursos, pero los recursos Porque no desde el Poder Judicial por lo menos se dice que gran parte del problema es la falta de recursos para implementar este nuevo código. Quizás que falten algunos recursos, pero los recursos no van a ser infinitos y lo que tenemos que poner es mucho esfuerzo de todos los operadores. Bien. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Mario Llayera? Bonomi, en parte de lo que también repasábamos, podríamos decir que corrigió un poco la situación de la comparación con Guatemala y El Salvador. Realmente no comparto las declaraciones de Mario Llayera, lo respaldé porque es un gran policía, pero realmente creo que fueron desafortunadas esas declaraciones. En el tono en que las hizo, en la comparación, es decir, son sociedades totalmente diferentes que realmente que no se ajusta a la realidad. Realmente lo dije públicamente en diversas oportunidades y aprovecho ahora, no lo comparto. Y realmente creo... Pero solo ese punto no comparte, porque Bonomi lo que resaltó fue ese punto, Jorge Vázquez también, pero el resto parecería que todo lo que dijo, después salieron todos a decir que tenía razón y de hecho el presidente Vázquez tomó medidas al respecto. Está bien, yo creo que hay algunos aspectos que señaló, que existen problemas de fragmentación social en algunos barrios de Montevideo, pero no lo podemos generalizar. Como policía, realmente él traslada una preocupación como parte de ese cuerpo policial, pero creo que fueron declaraciones de tono político que no correspondía que las hiciera. Como ex jerarca del Ministerio del Interior que fuiste, ¿qué lectura haces de que el presidente encabece algunas acciones, después de todos estos cuestionamientos, acciones para organizar o reorganizar aspectos vinculados a la seguridad? La reunión con los vecinos de San Luis, la reunión con los distintos involucrados en el tema de las críticas de Llayera, Ministerio de Desarrollo Social, Intendencia, etcétera, etcétera. ¿Hay allí, decir, el presidente es quien está encabezando ahora el tema de la seguridad? El que manda es el presidente, el capitán del equipo es el presidente, el que marca la política sectorial es el presidente junto con el ministro. Nosotros muchas veces vemos que los que juegan un rol preponderante son los ministros, pero de acuerdo a nuestro régimen el que manda es el presidente. Lo veo muy bien porque nosotros tenemos una herencia ballista, que es que los ministerios funcionan como un inciso y una unidad ejecutora, claro, y se miran hacia su interna. Y hoy las políticas públicas, las necesidades de nuestros habitantes son mucho más complejas, donde son necesarios que varios ministerios trabajen y desarrollen tareas para darle respuesta a nuestros habitantes. ¿Cómo le debe haber caído a Bonomi eso? Tú que lo conoces bien. Le cayó bien. Le cayó bien. El presidente fue a San Luis como un vecino, convocado por sus vecinos, y le cayó muy bien. Llamó la atención que no estuviera Bonomi ahí. ¿Cómo? Llamó la atención que no estuviera Bonomi. En principio creo que fue una reunión entre vecinos. Realmente pero fue Rossi, por ejemplo. No, Rossi estaba afuera porque es vecino también de ahí. Rossi vive ahí en San Luis. Es un vecino
de la zona. Y siendo el presidente, ¿no es darle prioridad a determinada gente frente a todo un país que también tiene sus reclamos? Pero el presidente da respuesta a todos los ciudadanos. Salen los consejos de ministros abiertos, se escuchan a todos y el presidente ha dicho que está a la orden y está para salir a dialogar. La fuerza política que está en el gobierno, que es el Frente Amplio, es una fuerza de diálogo. Nosotros salimos al encuentro de nuestros habitantes y discutimos con ellos, claro, y decimos... Pero llamó la atención lo de San Luis, porque si bien, digo, sucedieron hechos, esto no... Digo, lo sabemos todos, no es que estemos minimizando la situación, pero en estos meses la situación de Minas, de San Carlos, del Chuy... Mira, la situación de Minas, digo, también acá hay operadores políticos, como la intendenta Peña, que realmente yo hace pocos días estuve en Minas, yo pensé que iba a encontrar una situación de guerra, porque la intendenta... Estado de guerra era el concepto. Un estado de guerra, porque la intendenta había señalado pidiendo patrullaje militar y en realidad me encontré con una situación muy diferente a la que ella señalaba, y la principal demanda que recibí fueron temas de violencia de género y además, conversando con algunos habitantes de un barrio, el barrio de la Filarmónica, recibí demandas municipales, que tengo que ver luego cómo las puedo hacer llegar a la señora intendenta, de temas de... Pero los enfrentamientos existieron, Los enfrentamientos existieron, pero los enfrentamientos fueron enfrentamientos entre criminales. Hoy el delincuente ese está preso a Montevideo y la situación está calma. Uno no puede generalizar, porque ella hizo un gran daño a su departamento. Pero ese enfrentamiento entre criminales no es lo que preocupa tanto a la población como a las autoridades cuando se hacen en estas comparaciones con otros países centroamericanos. ¿No es específicamente ese tema también? En esos otros países centroamericanos, los ciudadanos no pueden salir a la calle, porque los criminales van contra los ciudadanos. Lo que nosotros estamos diciendo en Uruguay y que estamos preocupados, porque se está preocupado ante esa situación y se está investigando, es que se están existiendo enfrentamientos entre delincuentes. Pero en el medio quedan civiles, como por ejemplo el niño de la Plaza de Casaballe. Sí, digo, desgraciadamente pasan esas situaciones. Y es para esos casos que la intendenta pide esa ayuda. Pero para el enfrentamiento entre bandas. Sí, pero los militares no te van a saber trabajar sobre el crimen organizado. No están preparados. Y por eso estás en contra del proyecto de Larrañaga, por ejemplo. Estoy en contra del proyecto de Larrañaga, pero por eso está bueno lo que decían ustedes. En esos lugares centroamericanos... Bueno, pero es el siguiente paso. Todo empieza por un enfrentamiento entre bandas. En esos lugares se han utilizado militares y no han solucionado el problema. Lo que ha existido en situaciones de muchísima más violencia. Porque los militares no están preparados para enfrentar el crimen organizado. Lo que hay que realizar, que hoy existen herramientas en el nuevo Código de Proceso Penal, lo que se tiene que existir es armar fuerzas, tareas o grupos de trabajo entre fiscales y policías e investigar el crimen organizado para tratar de desarticular esos grupos. Bien, claro. Charles, antes de despedirte por la noticia de las últimas horas, que es el fallo de la jueza Beatriz Larrié por el caso de Raúl Sendic, y también el apoyo de su lista a la 711, hoy repasábamos un poquito el comunicado y que sigue apoyando su candidatura en el caso de que la Corte Electoral lo habilite. ¿Cuál es tu opinión al respecto como senador del MPP? Yo, en principio, lo que les puedo decir es, fue muy reciente el fallo, se expidió la justicia, y cuando se expide la justicia creo que uno no puede estar haciendo comentarios sobre el fallo judicial. En principio, es lo que les puedo decir a ustedes. No tuve oportunidad de conversar con otros compañeros de mi organización. Nosotros nos reunimos los jueves y no hemos podido conversar al respecto todavía. Y bueno, y la 711 es razonable que la organización política lo respalde. En ese sentido, claro. Como me parece que en ese sentido. Creo que renunció al cargo de vicepresidente y bueno, se presentó ante la justicia sin ningún tipo de fueros, privilegios. Me parece que eso enaltece a la institucionalidad uruguaya. No se respaldó en un poder del Estado para presentarse ante el otro. Es lo que les puedo decir por ahora. Bien, Charles Carrera, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a actualizar hasta ahora los datos de